Sin duda la luz es el elemento principal que nos pueda permitir no solamente capturar la fotografía, sino además es nuestro medio de vida. La luz es el elemento principal de la fotografía y además fuente vital de vida. La luz se transmite en forma de ondas. La luz en su origen es blanca y esas ondas se descomponen en diferentes frecuencias. Hay diferentes teorías sobre la composición de la luz, teorías ondulatorias, teorías basadas en los fotones, y quizá la mezcla de ellas es la que hoy nos propone la ciencia. Sobre las propiedades de la luz es importante que entendamos que se propaga en línea recta, que hay una serie de rayos incidentes que chocan con las superficies produciendo otros que se llaman rebotados o reflejados. También llamaremos activos o pasivos. La luz cambia constantemente de direcciones. Los ojos ven gracias a la luz, la proyección de los objetos sobre nuestro cerebro. En este ejemplo podemos ver cuerpos transparentes, cómo dejan pasar la luz, produciendo lo que se llama luz transmitida, translúcida. Y sin embargo, hay objetos opacos que no permiten el paso de esa energía, de esos rayos, produciendo la luz reflejada. Nuestro cerebro, por lo tanto, tiene que interpretar esas frecuencias. El color no existe, es simplemente una percepción o interpretación que damos a cada una de esas ondas que provienen de los objetos cuando estos las reflejan. En el caso de este fruto de color rojo, emite una frecuencia determinada o longitud de onda que es interpretada por el cerebro como un tono rojo, pero en realidad es su contenido en luz blanca lo que está produciendo este efecto. En el caso de esta otra fruta, mucho más clara en sus tonos, sus longitudes de onda son diferentes. Un color, por lo tanto, se proyecta porque hay una absorción de todos los demás y un reflejo de uno o varios de ellos. En este esquema se pueden ver distintas longitudes de onda a efectos de que podamos entender su funcionamiento. La longitud de onda es algo así como la distancia entre la cresta y la siguiente cresta de la siguiente onda. Si nos fijamos en las líneas amarillas, vemos perfectamente cómo esa longitud de onda va siendo mayor a medida que estos colores en el espectro avanzan. Existen también otros colores que no podemos ver por nuestro sistema visual, como el ultravioleta o el infrarrojo, pero dicho sea, pueden ser utilizados por la técnica para análisis y obtención de otros resultados. Por lo tanto, nuestros colores tienen una representación en valores de luz. Esa representación en valores de luz es lo que realmente les da su característica. En estos tres vemos longitudes de ondas parecidas. Es importante entonces saber que cualquier color tiene su representación a niveles de luz. Cuando estos colores son más oscuros, el brillo es menor, y cuando el color es más claro tenemos un brillo mayor. Vemos en este esquema, en estos 6 colores, como el cian tiene una luminosidad del 91, es decir, tiene una representación en gris muy alta. Ese cian en un tono más oscuro, es decir, menos saturado, menos vivo en sus tonos, tendría una representación más oscura. Distintas tonalidades de rojo, como en esta diapositiva, pueden dar distintas tonalidades de gris. La luz, por supuesto, se divide en activa y pasiva. Siempre llamaremos activa a aquella luz que proviene de una fuente emisora. Las luces pasivas serán aquellas luces que vienen rebotadas de otros objetos. También les podemos llamar luces reflejadas. Y es de ahí de donde tendremos que entender el comportamiento de la luz. Ondas compuestas de esos fotones, en esa teoría ondulatoria que nos diría que a medida que esas ondas se van alejando, los fotones se separan entre sí, produciendo no una pérdida luminosa lineal, sino logarítmica, es decir, la proporción va a ser en una línea vertical muy pronunciada. El ejemplo lo podemos tener en esta fruta. Si cortamos un trozo en forma triangular, nos observamos que la concentración es mucho mayor en el cono o en el vértice que en el resto de las posiciones, que se van dispersando, y esto va a ocurrir en la teoría y funcionamiento de la luz. Si dividíamos en un espacio como aquí 10 secciones y proyectamos un foco, podemos observar cómo ha ocurrido el mismo efecto que en la fruta de la diapositiva anterior. En el punto número 1, 2 y 3, la concentración de la luz vemos que su intensidad es mayor.
según la ley inversa del cuadrado de la distancia, a 1 metro tendríamos el 100% de luz, y al 2 metros, pese a que podemos pensar que solamente tendríamos el 50, tenemos un 25. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4 y la inversa de 4 es 25%. En 3 un 11%, la caída de la luz a 3 metros es muy importante, prácticamente 10 veces menor que en 1 metro. En 10 metros el porcentaje es enorme, 1%, y entre 8, 9 y 10 los porcentajes son casi iguales, es decir, se ha producido una estabilidad en el proceso. En distancias mayores vemos que la concentración de la luz en este caso se está notando más, y cuando las diferencias son menores, por ejemplo en este caso 1,5, 1,2 y 1, vemos que esas diferencias son muy pequeñas. La luz es prácticamente la misma entre el metro número 8 y el metro 10, 11. Mientras que en las diferencias entre 1, 3, 4, los porcentajes, aún habiendo caído, se notan mucho más. Este efecto se puede hacer utilizando las manos, separándolas o alejándolas de una fuente de luz en diferentes posiciones, para poder observar cómo el efecto de esta ley funciona perfectamente y se pueda entender.